Bueno, primero hay que tomar en cuenta que México está sumido en una ola de violencia contra la prensa que viene ya generando pues agresiones diarias, asesinatos que van en incremento y que quedan en total impunidad. Y pues al final sí una política de Estado que ha buscado de manera continua desde todas las instituciones del Estado y todos los órganos de gobierno reducir los flujos de información que llega a la sociedad. Y en ese sentido, la violencia contra la prensa no terminó el 1 de julio y tampoco terminó el 1 de diciembre. De hecho, en los primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya han asesinado a 3 periodistas, posiblemente vinculado el asesinato a su labor. Uno de ellos había sido beneficiario del mecanismo de protección a periodistas y creo que ahí me voy a detener porque realmente el tema del asesinato de Rafael Murúa es algo que pudo haber cambiado, marcado el cambio de gobierno en el sentido de que el gobierno rindiera cuentas sobre las acciones que llevaría a cabo para garantizar que los periodistas mantuvieran un estado de seguridad, que pudieran ejercer su trabajo de manera libre. ¿Por qué es importante el asesinato de Rafael Murúa? Porque él confió en el Estado, él siguió las pautas del Estado para ser protegido y el Estado falló. Y el Estado hasta hoy no ha rendido cuentas sobre lo que dejó de hacer para que esto sucediera. Es decir, para que un periodista pueda confiar en el mecanismo de protección necesita tener certeza de que el mecanismo va a protegerle. Y no hay mayor certeza que investigar las causas por las que un periodista decide acercarse al mecanismo de protección. Es decir, mientras no haya consecuencias para los perpetradores de las agresiones contra la prensa, mientras no haya un mensaje claro de no más impunidad, las agresiones se van a mantener. Y desgraciadamente hasta hoy no hemos tenido claridad sobre las acciones que el nuevo gobierno a 100 días de estar en el poder va a realizar para que esto deje de estar sucediendo. Bueno, es importante tomar en cuenta que hasta la fecha el espacio de organizaciones que dialoga directamente con el mecanismo de protección y de periodistas y defensores de derechos humanos, ha señalado la necesidad de que el gobierno considere una política de protección integral. ¿A qué nos referimos con esto? A que haya una coordinación efectiva entre las instituciones que integran la Junta de Gobierno del mecanismo, que son en principio la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, estar ahí la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que haya una coordinación efectiva que dé pauta a que cuando un periodista se acerca al mecanismo haya una investigación efectiva de las agresiones por las cuales se acercó al mecanismo, pero además que cada una de las instituciones que lo integran puedan desarrollar actividades para garantizar su protección. Es decir, por ejemplo, si un periodista es desplazado de la ciudad de origen por un riesgo, que haya un plan de retorno. Actualmente no lo hay. Actualmente no hay mecanismos para que un periodista pueda regresar a hacer su trabajo. El desplazamiento le significa hoy por hoy a los periodistas otra forma de cambiar de vida, ¿no? Y en ese sentido es importante que el mecanismo vea esto, que vea los impactos psicosociales de la violencia que le generan a las y los periodistas y a los defensores de derechos humanos. En ese sentido, por eso es tan importante que haya una política de protección integral que no solamente vea la protección per se, sino también cuáles son esas medidas de prevención, de política pública que pueden disminuir las agresiones a periodistas y cuáles tienen que ser esas medidas sancionadoras que pueden disuadir para que los perpetradores no sigan cometiendo este tipo de agresiones. Bueno, hay que tomar en cuenta que las agresiones contra la prensa son muy rentables para el poder. La prensa es la que nos acerca a las realidades que hay afuera, es la que nos cuenta sobre la corrupción, sobre las violaciones graves a derechos humanos, sobre los baches, sobre el desvío de recursos, sobre etcétera, etcétera, etcétera. Acallar a la prensa es la oportunidad de mantener el status quo. Y en ese sentido es que desde siempre Artículo 19 ha dicho que las agresiones contra la prensa no forman parte de un daño colateral al estado de violencia que se vive en el país, sino realmente son un daño intencionado que busca callar al mensajero y convertirlo en un mensaje de silencio para sus colegas y un mensaje de silencio también para las sociedades que están siendo la audiencia de este mensajero.
Pues no te puedo decir que hayan aumentado porque todavía no tenemos el número exacto, pero lo que sí te puedo decir es que sí definitivamente las agresiones ante un contexto de tanta impunidad, ante un contexto en el que la impunidad rebasa el 99% de los casos, sin duda las agresiones siempre mantienen los puntos suspensivos. Es decir, no podemos decir que el asesinato de Samir Flores, que ocurrió el 20 de febrero de este año, haya sido el último. Sabemos que no lo es. Sabemos que van a seguir asesinando periodistas porque hasta hoy no existe ninguna acción del Estado para detener estas agresiones. Y esto es lo que es preocupante. Las estadísticas cambian todos los días, pero lo importante es saber que hoy por hoy no existe un periodista que pueda ejercer de manera segura su trabajo en México, porque México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y solamente se compara el ejercicio periodístico con países en guerra declarada. Es decir, lo que vive un periodista en México es lo que viviría un periodista en Afganistán o en Siria, en países en guerra. En ese sentido es que es importante que los ciudadanos también reconozcamos la importancia del periodismo para acercarnos a información, para tomar mejores decisiones. En la medida en la que la ciudadanía reconozca la importancia del periodismo en México, es en la medida también en la que el periodismo va a poder ejercer su trabajo de manera más libre y en la medida en la que nosotros vamos a poder participar activamente en el espacio público. Primeramente decir que hasta hoy las acciones que el gobierno ha señalado que va a implementar para el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos son muy ambiguas y no dejan ver esta integralidad de la protección a periodistas. Es decir, no nos han dicho qué van a hacer en materia de prevención, que tiene que ver con muchísimas acciones que tendría que estar ya implementando el gobierno. Por ejemplo, la derogación de todos los tipos penales que hoy son utilizados por funcionarios públicos para ir en contra de periodistas. Esta es una medida preventiva importante que se tiene que implementar ya en cada uno de los estados de la República para que no haya el pretexto desde los funcionarios públicos de ir en contra de periodistas. Por otro lado, también es importante que el mismo mecanismo, a través de la tercera unidad, de la unidad de prevención, haga un análisis de riesgo nacional para poder identificar cuáles son las zonas de mayor peligro para los periodistas. También es importante que haya medidas específicas para identificar cómo se están dando y quién está generando las amenazas a través de las redes sociales en contra de periodistas. Es importante y muy, muy, muy necesario que el nuevo gobierno se inhiba de estigmatizar a la prensa en un contexto tan violento como el nuestro. Las declaraciones del presidente de la República en contra de la prensa solamente avivan la violencia y le dan la pauta a diferentes particulares o a diferentes perpetradores de ir en contra de la prensa. En ese sentido es que es tan importante que haya un reconocimiento explícito desde los más altos gobiernos, por un lado, de la importancia de la labor periodística, pero por otro lado, que haya una sanción decidida de cualquier agresión que reciba la prensa. Mientras los más altos funcionarios del gobierno digan que eso no se va a permitir y rindan cuentas sobre las acciones o sobre los perpetradores que cometieron alguna agresión contra la prensa, va a haber un cambio real en las agresiones que hoy está recibiendo la prensa. Y por último, el tema de la impunidad. Desgraciadamente, si bien es cierto que hoy existe y vamos a ver cómo funciona la nueva Fiscalía General de la República, esperamos que esta esté dotada de las facultades suficientes para hacer una investigación exhaustiva, cabal, en cada uno de los casos de agresiones contra la prensa. Es importante decir que a pesar de que en noviembre del año pasado se aprobó a nivel nacional un protocolo para investigar los delitos en materia de libertad de expresión, todavía no vemos cómo está siendo implementado. Y en ese sentido, lo que sí vemos es que, aun cuando ha habido una disminución en los niveles de impunidad en términos reales en los últimos 2 años, lo cierto es que no hemos podido identificar en ninguno de los casos a los autores intelectuales o los autores mediatos de una agresión contra la prensa. Y esto es algo sumamente preocupante porque los casos se quedan abiertos. No existe verdad sobre los hechos y tampoco existen sanciones para este tipo de autorías.